El destino siempre da la razón con el pasar del tiempo. El amor y el perdón es siempre más fuerte que el rencor. En los tiempos antiguos, cuando el poder se concentraba en las manos de señores feudales y empresarios dueños de vastas minas, la familia del empresario en cuestión era un ejemplo perfecto de la sociedad estratificada de aquellos días. El patriarca, un hombre de ambiciones y crueldades propias de su época, regía su dominio con mano firme. Su hijo mayor, educado meticulosamente desde la cuna para sucederlo, era su orgullo y esperanza de continuidad en los negocios familiares. Sin embargo, en las sombras de esta rigidez social se encontraba Laura, la hija menor del empresario. Criada bajo la sombra materna y protegida de las normas opresivas por la complicidad silenciosa de su madre, Laura exploraba un mundo de conocimientos prohibidos para las jóvenes de su posición. Desde temprana edad, desafiaba las expectativas impuestas a las mujeres de su clase social, cuestionando abiertamente las restricciones que la sociedad imponía sobre ella. Su curiosidad y deseo de libertad encontraron un aliado improbable en la figura de su mucama, una joven indígena cuyo destino había sido sellado por el mismo sistema que gobernaba la vida de Laura. Esta mucama, criada en las tradiciones y saberes ancestrales de su pueblo, era vista por los demás como poco más que una sombra en la casa del empresario. Sin embargo, para Laura, representaba una ventana al mundo fuera de los muros dorados de su hogar. A través de conversaciones furtivas y miradas cómplices, Laura y la mucama tejían un lazo clandestino que desafiaba las fronteras sociales impuestas por la sociedad. Laura buscaba en ella no solo respuestas a sus preguntas sobre el amor y la vida fuera de las expectativas de su clase, sino también una conexión con un mundo más auténtico y humano, lejos de la opulencia y la falsedad que reinaban en su entorno. Mientras tanto, el empresario, ajeno a las rebeliones silenciosas de su hija, continuaba forjando alianzas y expandiendo su imperio minero, sin percatarse de las semillas de cambio que su propia familia albergaba en su seno. La historia de Laura y su mucama, marcada por la clandestinidad y la búsqueda de identidad en un mundo dividido por clases y expectativas, estaba destinada a desafiar los cimientos mismos de la sociedad en la que vivían. En aquellos tiempos, donde los matrimonios eran negociados más por conveniencia social que por amor, Laura encontró en una fiesta la tentación y el desafío más grandes que había enfrentado hasta entonces. Entre los jóvenes que frecuentaban estas reuniones aristocráticas, destacaba un hombre encantador que atraía todas las miradas femeninas. Sin embargo, había un detalle oscuro y prohibido. Este hombre, tan seductor como era, ya estaba casado. A pesar de las normas y las expectativas de su posición social, Laura se sintió atraída irresistiblemente hacia él. La pasión y la curiosidad la llevaron por un camino prohibido y peligroso. Ignorando las advertencias de su mucama y los susurros de la sociedad, Laura continuó viéndose en secreto con este hombre casado. Los encuentros clandestinos pronto tuvieron consecuencias que no se podían ocultar por mucho tiempo. Laura quedó embarazada. La noticia fue un terremoto en la vida de Laura. A pesar de la valentía que había demostrado desafiando otras normas sociales, enfrentarse a la maternidad soltera en aquel tiempo y en su posición era algo impensable. Con el corazón lleno de temor y desesperación, decidió confiar en su padre, buscando apoyo y consuelo en el hombre que, aunque distante y autoritario, era su único recurso familiar conocido. Sin embargo, las esperanzas de Laura fueron destrozadas cruelmente. Ante la revelación de su embarazo, su padre rechazó toda responsabilidad. Para él, la mancha en el honor familiar era inaceptable. Prefirió desentenderse, protegiendo su reputación y la de su dinastía, dejando a Laura sola frente a su embarazo y las inevitables consecuencias sociales. Herida y abandonada, Laura se enfrentó a un futuro incierto. La complicidad que había encontrado con su mucama, aunque invaluable para explorar un mundo más allá de las barreras sociales, no era suficiente para enfrentar el estigma y el aislamiento que ahora la rodeaban. En un mundo donde cada paso estaba marcado por las expectativas y las apariencias, Laura se encontraba en el abismo entre el deseo de libertad y la cruda realidad de su situación. En medio de la oscura encrucijada en la que se encontraba Laura, enfrentándose a la realidad inminente de su embarazo no deseado,
la desesperación la llevó a considerar opciones extremas. La idea de anular el embarazo rondaba en su mente, tentadora como una salida rápida de su pesadilla creciente. Pero fue su mucama, Isidora, quien con sabiduría y fe la convenció de no tomar ese camino. Isidora, mujer de profunda fe y conexión espiritual, confiaba en que el destino y la bondad de Dios tocarían el corazón de aquellos que podían decidir el futuro de la criatura por nacer. Los días transcurrieron cargados de tensión y ocultamiento, hasta que la verdad se volvió imposible de esconder. A una semana de dar a luz, el padre de Laura, frío y calculador como siempre, tomó medidas drásticas. Confió la ejecución de un acto cruel a uno de sus empleados más temidos, Rumiñahui, un indio robusto conocido por su dureza y determinación, apodado por su rostro imperturbable como cara de piedra. La orden era clara y brutal. El recién nacido de Laura debía ser sacrificado, privado de la luz del día, apenas viera el mundo. Rumiñahui, cumpliendo ciegamente con las órdenes de su patrón, arrebató al bebé de los brazos de la partera en el momento de su nacimiento y se adentró en las sombrías montañas, dispuesto a hacer lo impensable por miedo a las represalias. Sin embargo, en el punto crucial de la tragedia, cuando el destino parecía sellado por el temor y la sumisión a la autoridad, apareció Isidora. Ella, conocedora de los caminos secretos de las montañas y amiga de Rumiñahui por años de servidumbre compartida, llegó justo a tiempo para interponerse entre el azadón mortal y la indefensa criatura. El indio, lleno de conflicto entre la lealtad a su patrón y la humanidad que aún latía en su pecho, se encontró con la firmeza de Isidora. Ella le suplicó, con la certeza de quien ve más allá de las apariencias, que desistiera de cumplir la orden. Pero Rumiñahui, temiendo por sus propias consecuencias si desobedecía, se negaba a ceder. Argumentó que el patrón no solo le quitaría la vida a él, sino también a Isidora y a la criatura, si no cumplía con la orden. Fue entonces cuando Isidora, con la determinación forjada por su amor por Laura y su fe inquebrantable en el bien, juró solemnemente al indio que si le permitía escapar con el bebé, nunca más volverían a verla a ella ni a la criatura. Con lágrimas en los ojos y el peso del mundo sobre sus hombros, Isidora partió a un destino incierto. Rumiñahui dejó escapar a Isidora con el bebé en brazos, prometiéndole que protegería su secreto con su vida. Así, Isidora corrió toda la noche sin descanso, con el peso del futuro de un recién nacido en sus brazos. Anduvo hasta alcanzar un camino donde los carros de transporte hacia la capital pasaban regularmente. Rumiñahui, por su parte, volvió al patrón, y cubriendo sus acciones con una mentira desgarradora, afirmó haber cumplido con la orden en su totalidad, asegurando que Isidora y la criatura habían sido eliminadas. Mientras tanto, en un lugar seguro, Isidora se afanaba en proteger al bebé de Laura, asegurándose de que estuviera fuera del alcance de los ojos curiosos y las lenguas venenosas que acechaban en su sociedad, dividida por clases. Entre los recovecos del destino y las sombras de la sociedad que los había separado, Isidora se aferró con determinación al niño que llevaba en brazos aquella fatídica noche. Daniel, el hijo de Laura, creció bajo el cuidado amoroso y sacrificado de la mucama, aprendiendo desde temprana edad el valor del trabajo duro y la tenacidad. Isidora, con su sabiduría acumulada y su profunda fe, guió a Daniel a través de los desafíos y las injusticias que la vida les deparaba. A medida que Daniel crecía, mostraba una inteligencia y habilidades empresariales excepcionales. Aprendió los entresijos del comercio y la administración empresarial no solo por necesidad, sino por la pasión que lo impulsaba a superar las adversidades. Con el apoyo silencioso pero constante de Isidora, Daniel transformó su dolor en determinación, su sufrimiento en fuerza para alcanzar sus sueños. Con el tiempo, Daniel se convirtió en un hombre de negocios respetado y reconocido. Supo identificar oportunidades donde otros solo veían desafíos, adquiriendo empresas que otros deseaban vender por desesperación o falta de visión. Su reputación creció rápidamente, no solo por su astucia empresarial, sino por su ética y compromiso con la justicia social, aprendidos de la mujer que lo había criado con amor maternal y una devoción inquebrantable.
Las empresas que Daniel adquirió no solo fueron un medio para acumular riqueza, sino también para crear oportunidades y cambiar vidas. Recordando siempre las lecciones de humildad y empatía que Isidora le había enseñado, Daniel se convirtió en un ejemplo de cómo el legado de la lucha puede transformarse en esperanza y progreso para aquellos que lo rodean. Mientras tanto, Isidora observaba con orgullo desde las sombras, viendo cómo el niño que había salvado aquella noche oscura se convertía en un líder empresarial, que no solo cosechaba éxito financiero, sino que también sembraba semillas de cambio y justicia en un mundo que tantas veces había sido testigo de sufrimiento y discriminación. En medio de la riqueza que Daniel había acumulado con esfuerzo y visión empresarial, la vida tejía un hilo de ironía y el destino le preparaba una sorpresa. Una noche, durante una cena tranquila con Isidora, a quien él consideraba más que una madre, Daniel compartió la intrigante oferta que había recibido. La oportunidad de adquirir una vieja mina que yacía en ruinas económicas, propiedad de un empresario en bancarrota de un pueblo distante. Mientras pronunciaba el nombre del vendedor, Isidora contuvo la respiración. Una sombra de reconocimiento cruzando su rostro en un instante de sorpresa y dolor. Era el mismo hombre que, años atrás, había ordenado la ejecución de Daniel al nacer, le comentó Isidora a Daniel, temeroso de las consecuencias sociales de su nacimiento ilegítimo. La ironía no pasó desapercibida para Isidora, quien guardó en su corazón el secreto de la verdadera identidad de Daniel, protegiéndolo de las sombras del pasado que aún acechaban. A pesar del impacto emocional que esto podría haber causado en otros, Daniel demostró una integridad y ética empresarial que definían su carácter. En lugar de vengarse o ignorar la situación del antiguo empresario, decidió actuar con compasión y pragmatismo. Reconociendo la situación precaria del hombre que inadvertidamente había sido su abuelo, Daniel ofreció no solo comprar la mina, sino también proporcionar financiamiento y asistencia técnica para revitalizar la operación. Este gesto no solo hablaba de la generosidad y la humanidad de Daniel, sino también de su habilidad para ver más allá de las apariencias y los errores del pasado. Con el tiempo, la vieja mina se transformó bajo su dirección en una empresa próspera una vez más, generando empleo y riqueza para la comunidad que la rodeaba. Mientras tanto, Isidora observaba con un corazón lleno de gratitud y asombro cómo el destino había entrelazado las vidas de aquellos que habían compartido un pasado oscuro y secreto. En Daniel, veía el fruto de su amor y dedicación, un hombre que había superado las pruebas de la vida para convertirse en un líder empresarial con un alma noble y una capacidad de perdón que trascendía las barreras del tiempo y las circunstancias. Este relato profundo y conmovedor nos enseña una lección invaluable sobre la vida y el poder del perdón. Daniel, moldeado por las enseñanzas de Isidora y su inquebrantable dedicación, se convirtió en un hombre cuya generosidad y compasión transformaron vidas, incluso sin saberlo, la de su propio abuelo. A través de las enseñanzas de Isidora, aprendió a ver más allá de las apariencias y a actuar con bondad hacia aquellos que, en otro momento, podrían haber sido vistos como adversarios. Con el tiempo, la verdad sobre su origen y la conexión con el empresario que una vez ordenó su eliminación salió a la luz. Sin embargo, en el corazón de Daniel no había lugar para el rencor o los reclamos. La comprensión y la aceptación llenaron el vacío que había existido por años, permitiéndole abrazar la historia compleja que lo había llevado hasta ese momento. A pesar de que su verdadera madre lo había buscado sin éxito durante mucho tiempo, el tiempo y el destino finalmente les brindaron la oportunidad de encontrarse. Este encuentro, impregnado de emociones y recuerdos entrelazados, permitió a Daniel y a su madre reconciliarse y compartir momentos preciosos juntos. La vida, en su misteriosa sabiduría, había tejido un camino de redención y entendimiento, donde antes solo había secretos y separación. Así, Daniel no solo honró el legado de amor y sacrificio de Isidora al convertirse en un hombre de bien, sino que también abrió su corazón para recibir y ofrecer perdón, cerrando ciclos de dolor y abriendo puertas hacia un futuro donde la familia y el perdón reinaban sobre el resentimiento y la distancia. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal.